nuestra cuarta actividad sincrónica de la materia de intervención psicopedagógica. Bueno, para dar inicio, dentro de las actividades planificadas para la clase sincrónica del día de hoy, según la planificación, según la unidad 4 de nuestra unidad curricular, tenemos lo que es la intervención psicopedagógica, pero enfocado desde el área de la psicopatología. Recibiendo información o comunicándome con algunos compañeros, algunos estudiantes de la maestría, que me manifestaban de acuerdo a lo que estaban organizando en cuanto a la materia, a la última actividad planificada, que en este caso era el estudio de casos. Recuerdo que anoche conversé con una compañera y ella me decía que ella había enfocado su trabajo en un área determinada que tenía que ver con la psicopatología. Lo que yo siempre les he explicado, nosotros desde el punto de vista educativo, siempre debemos manejar nuestra opinión desde el punto de vista educativo. Nosotros no podemos intervenir en las áreas de otros especialistas porque no tenemos la capacidad o la cualidad para intervenir en esas áreas, como son las áreas de la salud. Nosotros nos manejamos desde el punto de vista educativo, pero ahí es donde nosotros hacemos los enlaces, hacemos las conexiones con los especialistas que requiere, en este caso, el niño o el adolescente, para poderle dar continuidad a ese programa o a ese plan de intervención que nosotros tenemos planificado llevar a cabo. Generalmente yo siempre digo que es importante que nosotros podamos hacer ese enfoque, esa evaluación, y cuando tengamos dudas de que hay algo más que no es educativo, que no entra dentro del ámbito de la educación, entonces nosotros podamos decir, hay que hacer una remisión, hay que enviar o remitir a ese estudiante, por supuesto, con su padre, a un especialista, ya sea el psiquiatra, el psicólogo, para poder tener como tal un diagnóstico. Si estamos hablando de un niño donde nosotros tenemos la sospecha de que el niño pueda tener una necesidad educativa especial, un retardo mental, entonces nosotros nos ayudamos, nos orientamos a través de un neurólogo que nos va a prestar la información requerida. Es importantísimo que podamos manejarlo desde ese punto de vista, porque nosotros no podemos dar diagnósticos. Nosotros como educadores tenemos un cierto enfoque, pero no podemos dar un diagnóstico como tal. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos hacer esa intervención siempre y cuando tengamos, si se requiere un informe médico como tal, que nos diga que realmente cuál es la condición que presenta ese niño, ese joven o ese estudiante. Le doy la bienvenida, por allí está conectado también Samuel Mejía. Dándole continuidad a la actividad, también es importante que se pongan al día con las actividades que están pendientes. Recuerden que hoy es nuestra última clase sincrónica, estamos cerrando la materia y es importantísimo que se pongan al día con las actividades que están pendientes con relación a la materia, porque este fin de semana pues se hace el cierre como tal y ya el día lunes pues se estará haciendo el cierre de la materia y pues el cierre de notas como tal. Entonces pues es importante que aquellos que hayan tenido algunas circunstancias que les hayan impedido hacer la entrega de los mismos, pues puedan comunicarse conmigo en el transcurso del fin de semana para poderlas entregar. Y poder cerrar como tal el ciclo de evaluación de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que es la materia de intervención psicopedagógica, que desde el punto de vista de la planificación nos dice que debemos hablar de lo que es los modelos teóricos en la psicopatología. Es importante comprender lo que es el trastorno, los trastornos severos, los síntomas y su incidencia en el aprendizaje. Recuerden que todos estos factores inciden directamente en lo que es el aprendizaje. La comprensión de los trastornos psicopatológicos y el quehacer psicopedagógico. Porque ahí, cuando hablamos de psicopatología, nosotros ya sabemos que es algo que está enmarcado dentro de lo que es el manual, lo que es el DSM-4, que es el manual de psiquiatría, que es allí donde nosotros nos remitimos o nos referimos. En la información que está en la plataforma, dentro de la materia, hay una información que fue directamente organizada
con una persona especialista en el área, con un trabajo en equipo donde se sacaron algunos como los principales, lo que más nosotros podemos ver de pronto en el ámbito educativo, que es como lo más cotidiano, para que ustedes pudiesen revisar esa parte. Unidad 4, psicopatología. Ajá, ¿qué es la psicopatología? Se dice que psicopatología es el estudio de la conducta anormal. ¿Qué es anormal? Bueno, que es el contrario a lo normal. Ha sido una constante histórica en todas las civilizaciones. Recordemos que desde hace muchos años la parte psicopatológica siempre ha sido algo que estaba asociado hace muchos años a la parte divina, a que eran maldiciones, igual que las discapacidades o cuando la persona tenía alguna discapacidad que le hacía falta alguna parte de su cuerpo, entonces era asociado como con lo divino, era asociado con todo menos con la parte médica. Entonces, con el paso del tiempo, con el avance de las civilizaciones, aunque como se dice que no es hasta finales del siglo XIX, cuando surge en el marco general de la ciencia, una disciplina formal dedicada al estudio científico de tales comportamientos. Es un estudio científico porque es consensuado, porque se hace a través de un equipo de personas especializadas en el área como tal. Se dice que en Grecia surgieron los primeros avances, pilares de lo que es la medicina occidental. Se entiende como una ciencia dedicada al estudio científico de tales comportamientos. Esto nos lo dice Vázquez en el año 1990. Tenemos la psicopatología, que su palabra está dividida en lo que es psique, patos y logos. La psique, que tiene que ver con el espíritu, el alma, el comportamiento, la conducta. Los patos, que es la anormalidad, la enfermedad, la lesión como tal. Y logos, que tiene que ver con el estudio de la conducta anormal, que hay algo patológico, que hay. Entonces quiere decir que es el estudio de lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento. Por eso cuando se hace una evaluación a nivel psicopatológico, generalmente empieza desde que el individuo nace, ese recorrido, esa anamnesis para saber qué está ocurriendo. Y se identifica que hay una anormalidad, quiere decir que hay una enfermedad, que como tal no se muestra porque la parte patológica o psicopatológica está directamente relacionada pues, con algo interno que nosotros no podemos ver a simple vista, pero su comportamiento, la conducta del individuo nos va a decir que ocurre algo anormal. Y es el estudio, viene lo que tiene que ver la psicopatología con el estudio de esa conducta anormal, cuando nosotros vemos que hay algo que no cuadra en ese individuo, en su comportamiento, en su espíritu y en su forma de comportarse ante la sociedad. Entonces allí donde nosotros necesitamos apoyarnos de esas ramas de la medicina que tiene que ver con la parte de la psiquiatría. La psicopatología es una ciencia cuya práctica corresponde a la psiquiatría. Se dice que busca, es como la íntima relación de diversos fenómenos patológicos en el tiempo. Dice que la psicopatología es la disciplina que estudia lo anormal, lo desviado, lo desadaptado, lo desorganizado, lo trastornado. Y se centra en la naturaleza y en las causas de la conducta anormal. ¿Cómo nosotros vamos a observar a través de la conducta del individuo, de la observación? Cuando nosotros empezamos a ver el niño con unas conductas que no son apropiadas y que nosotros empezamos a ver que no está dentro del patrón normal que debería estar. ¿Qué quiere decir? Que es anormal o psicopatológica. Y se plantea como objetivo principal descubrir las leyes que regulan la conducta anormal o patológica mediante el estudio científico. ¿Sí? Porque no es algo que podamos hacer, sino es mediante el estudio científico. Se dice que la psicopatología es la disciplina científica que estudia el origen de dónde sale, el curso y las manifestaciones de los procesos normales de la mente y la conducta humana, porque está unida la mente directamente con la conducta, que dificultan el desarrollo de un sujeto en su quehacer cotidiano y que por lo tanto puede influir en su falta de salud.
Nos podemos referir a los trastornos como los déficits de atención y hiperactividad o los trastornos en el aprendizaje, que podrían ser la lectura, también podemos hablar de trastorno de ansiedad, como el estrés postraumático, que es aquel que puede quedar en un momento determinado cuando ocurre una situación que nos afecta y que nos genera un estrés postraumático que no solamente se va a quedar en el momento en el que vivimos la situación, sino que la persona cada vez que esté frente a una situación parecida va a tener la misma sensación, va a tener el mismo comportamiento de nuestro cuerpo. También se puede hablar de trastornos alimentarios, como la anorexia, los trastornos relacionados con las sustancias adictivas, el alcoholismo o los trastornos de la personalidad, como el trastorno histriónico. Cuando nosotros hablamos de términos de lo que es, ya desviándonos un poquito de la psicopatología, pero hablando desde el punto de vista educativo, cuando nosotros hablamos de los términos de las técnicas de modificación de conducta, nosotros también podemos tratar algunas técnicas de modificación de conducta para algunos tipos de trastornos. Yo recuerdo cuando hice mis estudios de casos, yo trabajé con un caso donde la persona tenía un trastorno de lo que tiene que ver con la parte de anorexia, pero venía ligado, venía relacionado a desde que ella era niña, ella se unió con una persona mucho mayor que ella. Cuando yo empecé a hacer el análisis o la anamnesis de la vida de la señora, ella me decía que desde que ella era muy joven, la persona que era su pareja le decía que ella era muy fea, que era muy blanca, que sus senos eran muy grandes. Entonces, esa repetición constante de la pareja que era su pareja, pero que también podría haber sido su padre por la edad, empezó a crear un complejo en ella. Cada vez que ella se vestía, ella sentía que era fea, que la ropa le quedaba fea, porque fue tanta la repetición constante de esta persona que causó una determinada situación en ella. Y esto desencadenó una anorexia nerviosa. Entonces ella comía, pero cuando comía se sentía culpable por lo que había comido, y entonces generaba una situación allí que estaba asociada y que ya se salía dentro del campo de lo normal. Porque nosotros todos podemos tener comportamientos determinados en un momento. Y no quiere decir que tengamos una patología porque en un momento determinado tengamos un comportamiento o una reacción. Pero cuando esto se hace repetitivo y constante, nosotros ya podemos estar frente a algo que se escapa de lo normal y que empieza a entrar dentro de ese ámbito de lo anormal. Entonces, para nosotros estudiar las situaciones de comportamiento del ser humano, también tenemos que estudiar la parte patológica, porque hay cosas que se pueden modificar y hay cosas que nosotros solos no lo podemos hacer, porque obviamente necesitamos el apoyo de un especialista como tal que nos apoye en esa área, que tenga el conocimiento necesario para poder tratar esa modificación de conducta y poder tener un desarrollo armonioso del ser humano como tal. Desde el punto de vista de orientación de la conducta, nosotros podemos tratar algunos tipos de conductas dentro de la institución educativa como tal, pero siempre lo he dicho, nosotros nunca debemos pasar por encima del especialista y nunca debemos tocar las áreas que no nos corresponden, porque a veces cuando tenemos muchos años en el ejercicio, como docentes en el área de orientación de la conducta, como orientadores de la conducta, como orientadores en la institución, ya empezamos como a creernos psicólogos, empezamos como a creernos y empezamos a tomar algunos comportamientos que no son sanos. Nosotros siempre debemos pedir, hacer la remisión, remitir al estudiante, al especialista, y con ese informe nosotros nos sentamos y con las recomendaciones que nos da el especialista podemos armar la intervención educativa de nuestro estudiante dentro del ámbito educativo. Recordemos que estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos todos tienen unos tipos de comportamientos totalmente diferentes. Entre esas técnicas de modificación de conducta podemos encontrar lo que es el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, que es cuando nosotros damos una motivación, cuando la cosa quedó bien, cuando hiciste la tarea bien. El reforzamiento intermitente, la extinción, el desvanecimiento, lo que es
el castigo, la saciación y la desensibilización sistemática. Hay muchas técnicas que sí, pues no entran dentro de lo que es el ámbito de la materia, pero ustedes las pueden revisar, el tiempo fuera, son técnicas que podemos utilizar en el salón de clases y nos pueden dejar muy buenos resultados. Y que si nosotros cómo las podemos desempeñar de una buena manera. ¿Qué papel desempeña ese reforzamiento de la modificación de la conducta? Los estímulos condicionales o reforzadores, tanto positivos como negativos, pueden utilizarse con la finalidad de rectificar o cambiar la conducta del niño o del individuo en un momento determinado. Son de gran utilidad tanto en la terapia psicológica como en el ámbito escolar, familiar o incluso laboral. También tenemos la parte del reforzamiento conductual. También podríamos llamar lo que es la aplicación de un estímulo llamado reforzador, básicamente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Entonces nosotros allí, como siempre se los he dicho, no debemos pasar el límite, sino debemos trabajar desde el punto de vista apoyado con el equipo interdisciplinario para poder tener unos resultados favorables. Si no tenemos el equipo dentro de la institución, nos remitimos, le solicitamos al representante de que lleve al niño al psicólogo o que remitamos al niño al psiquiatra para verificar qué hay más allí. Con ese informe nosotros ya podemos tener un conocimiento adecuado exactamente frente a qué nos estamos encontrando. Se dice que en la aparición y mantenimiento de una condición de psicopatología no debe plantearse la dicotomía, lo que es biología versus psicología, sino que ambas son complementarias, o sea, se apoyan y necesarias para su comprensión. Las causas de una psicopatología pueden ser derivadas de factores psicológicos, también podríamos hablar de lo que son lesiones cerebrales, algún desequilibrio entre lo que es los transmisores, que son todos esos agentes que viajan a través del cerebro, de factores psicológicos, también podemos hablar de deprivación afectiva, vivencia de situaciones traumáticas, que es muy común y se ve mucho en la niñez, especialmente en las zonas vulnerables, y la parte social, problemas familiares, laborales o pobreza. Lo que yo les decía, creo que se los dije en alguna de las clases anteriores, a veces nosotros nos podemos presentar incluso, yo lo podría denominar como una especie de retardos sociales, que el niño como tal no tiene un retardo mental, pero el ambiente en el que el niño se ha desarrollado no le ha brindado la oportunidad de desarrollar su proceso de aprendizaje como tal. Entonces nosotros podríamos decir, no, es que el niño no sabe esto, el niño no sabe lo otro, pero nosotros tenemos que evaluar todos los factores adicionales que giran alrededor del desarrollo de ese niño. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la sociedad en la que él se desarrolla? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo vive el niño? ¿Con quién vive? ¿Frente a qué situaciones traumáticas se ha enfrentado el niño? ¿Qué cosas ha vivido? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la anamnesis, empezamos a encontrar esos punticos donde nosotros nos vamos a centrar como tal, que son todas esas situaciones que nos van a llevar a una determinada conducta. Recuerden que todo efecto genera una reacción. Toda situación va a generar una reacción en nosotros como seres humanos. También se debe añadir el efecto modulador de las influencias ambientales, incluso lo que es las causas cuando la causa sea orgánica. También factores psicológicos y sociales, tanto en el origen de la psicopatología como en su mantenimiento. Se dice que la psicopatología ocupa un segmento importante en las áreas de la psiquiatría y la psicología clínica, aunque también puede ser objeto de interés de otras especialidades médicas como la neurología. Cuando nosotros necesitamos saber como tal y esa respuesta no nos la da el psiquiatra, no nos la da el psicólogo, entonces nosotros hacemos esa remisión al neurólogo para que él haga el estudio exhaustivo de ese niño, de ese joven, y nos pueda dar un diagnóstico como tal. Desde estas áreas profesionales se estudia el origen y cómo se manifiestan y se desarrollan los cuadros clínicos y se elaboran los apuntes de psicología en atención a lo que tiene que ver con los diagnósticos y se prescriben y controlan los tratamientos. Recordemos que la parte patológica o la parte de lo que es la parte de psiquiatría es la parte que tiene que ver con medicación. Entonces ya nosotros allí no nos podemos meter.
Pero si es necesario que el niño esté medicado por una condición como tal, entonces nosotros remitimos al psiquiatra, él hace la evaluación y él es quien envía esa medicación o ese control de los medicamentos que debe tomar ese escolar. Recordemos que nuestro cuerpo es perfecto, él segrega una cantidad de cosas y también es perfecto. Cuando algo se desequilibra, cuando nuestro cuerpo no produce lo suficiente neurotransmisores, por lo menos cuando no tenemos suficiente lo que es dopamina, adrenalina, nuestro ánimo va a estar mucho más bajo. Entonces, por eso se dice que cuando una persona presenta trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, le envían un medicamento como tal para poder normalizar eso que nuestro cuerpo no está produciendo. Eso mismo pasa en la parte patológica. Cuando el psiquiatra envía los medicamentos como tal adecuados para poder controlar esa determinada conducta en ese niño o en ese adolescente que nosotros podamos encontrar o podamos tener en la institución, que puede ser que tengan situaciones patológicas que pueden estar dentro de la institución o que podamos tener dentro del aula de clase, pero que obviamente van a estar controlados como debe ser por un especialista. Se dice que el especialista, el psiquiatra, prescribe y controla los tratamientos. Asimismo, se planifican actuaciones relativas a lo que tiene que ver con la prevención. Cuando nosotros hablamos de criterios de anormalidad es porque normalmente la situación no está bien. Cuando hablamos de anormalidad, hay algo diferente, hay algo que no es común, hay algo que es patológico, hay algo que está fuera de lo normal. Se dice que se ha definido la psicopatología en relación a procesos no normales de la mente y la conducta humana, con lo cual es evidente que es necesario definir o al menos delimitar qué se entiende por normal y qué no es normal. Porque a veces decimos, no, eso no es normal. ¿Qué se entiende por normal y qué no es normal? Se considera que es un proceso o una conducta no son normales cuando suponen una exageración por exceso o por defecto. Como yo les decía anteriormente, el hecho de que una persona en un momento determinado tenga una conducta, tenga una situación, ya no nos pueden etiquetar de que tenemos una conducta anormal. Porque es normal que como seres humanos en un momento determinado podamos tener ciertas reacciones. Pero cuando la conducta es en exceso, es repetitiva, es por defecto, entonces ya sabemos que estamos frente a una conducta anormal. Se dice con la consideración de que ningún criterio es suficiente por sí solo para definir que una actividad mental o un comportamiento o un sentimiento sean normales, sean no normales o sean patológicos. Por eso yo siempre les sugiero que revisen, es un poquito largo, es un poquito extenso, lo que es el manual de SM4, de la parte patológica, que es un manual que es bastante completo. Allí pueden encontrar todos los criterios psicopatológicos los que se pueden presentar en un momento determinado. ¿Qué es la conducta normal? Se dice que normalidad como salud se considera que un comportamiento está dentro de los límites normales, ¿sí? Para el desarrollo, para el comportamiento dentro de una sociedad. Cuando no se observa psicopatología, o sea, cuando no se observa algo anormal. Para la perspectiva médica, la ausencia de signos y síntomas es indicativa de salud. Se considera la salud como un estado funcional, razonable más que otro. Nosotros asociamos lo normal con la salud, que es con lo que está bien, es con el comportamiento, conducta que está bien y que obviamente está adaptada a los parámetros de la sociedad. Porque tal vez para algunos lugares algunas cosas sean normales y para otros lugares las cosas sean anormales. Todo va a depender de la cultura en la que se desarrolla el ciudadano. Podríamos decir que un indígena que viste con guayuco, que está dentro de la ciudad, es normal, porque su cultura, su sociedad, su comportamiento le permite vestirse de esa determinada manera. Pero una persona que esté dentro de nuestra sociedad o que haya sido criada con nuestros parámetros culturales, que salga al centro de una ciudad vestida de una determinada manera, ya podríamos decir, oye, está pasando algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que eso no es tan normal.
Pero el detalle no es que pase una vez, el detalle es que la conducta sea repetitiva. Estos criterios de normalidad y anormalidad siempre presentan, digamos que la línea es muy tenue, la línea que divide lo anormal con lo normal es muy tenue, es muy débil, es muy difícil de precisar exactamente lo que está normal y lo que está normal. Es allí cuando nosotros nos apoyamos de los especialistas que nos van a dar las respuestas a todas estas preguntas que nosotros estamos buscando. Siempre se habla dentro de la parte patológica de la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Se dice, digamos que empíricamente, que la mente controla el cuerpo, sí, porque nuestro cerebro controla todos los movimientos, el lenguaje, las reacciones frente a determinadas situaciones, todo viene dado por la mente, por el cerebro. Hablábamos en clases anteriores incluso de lo que tenía que ver del cerebro, el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, de qué controla cada uno, de lo que es la amígdala cerebral, que es la amígdala de las emociones. Todo nuestro movimiento, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, viene dominado por lo que es nuestro cerebro y nuestra mente. Por eso dice que la conexión debe estar entre mente y cuerpo. En un entendimiento concienzudo de la psicopatología requiere que comprendamos la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Sabemos que las anormalidades cerebrales pueden causar síntomas, especialmente lo que tiene que ver con la parte emocional, lo que se va a ver afectado de una manera determinada. Y a la inversa, el sufrimiento emocional puede causar síntomas físicos. Como resultado es importante poner atención a la interrelación entre el funcionamiento psicológico y físico de una persona para poder explicar y tratar la conducta normal. Allí hay una palabra importantísima que es el funcionamiento psicológico y físico. ¿Cómo reacciona la persona ante determinados estímulos? ¿Cómo reacciona la persona ante determinadas circunstancias? ¿Y cómo podemos tratar esa conducta normal? Porque yo soy un docente, supongamos que soy un docente especialista en un área determinada, pero hay cosas que yo no puedo tratar porque se van a escapar de mis manos y yo necesito hacer una evaluación como tal. Si el niño, estamos frente a un supuesto retardo mental, pues nosotros enviaremos al niño a un especialista para que nos diga si el retardo es leve, moderado o severo, o enviar al niño para verificar si solamente tiene retardo, tiene una conexión asociada como autismo o cualquier otra conexión. Hace unos días tuve la oportunidad de evaluar un niño. El niño tenía una condición de síndrome de Down. Yo ya lo conocía desde hace tiempo porque pues, es cercano a mi familia. Cuando empecé a evaluar, el niño no seguía órdenes, el niño no acataba órdenes, pero estaba muy pequeño. Después de año y medio, casi 2 años, fue que sus padres se dieron cuenta que el niño no escuchaba. Era un niño síndrome de Down con una condición asociada y además de eso, con varias cosas comprometidas, con varias áreas del aprendizaje comprometidas, pero aparte de eso, el niño no escucha, o sea, tiene un compromiso auditivo. Entonces eso agrava más la situación del escolar porque este niño no ha podido desarrollarse 100% porque cuando sus padres le daban órdenes, le hablaban, le enseñaban cosas simples y sencillamente el niño no las escuchaba. Ellos empezaron a notar que cuando ellos encendían el radio, colocaban música, el niño pegaba su oído a esto. Ellos pensaban que era por las vibraciones. Resulta que como el niño tiene un compromiso auditivo para él poder escuchar, él se acerca y siente las ondas de la música, del sonido, que son las que le permiten, o sea, ese es el estímulo que él recibe. Entonces es importantísimo que cuando nosotros estemos frente a todas estas condiciones, evaluamos si la condición tiene algo asociado, porque podemos tener un autismo, pero podemos tener un autismo asociado a otra cosa. Podemos tener un niño con un compromiso auditivo, nosotros decimos, oye, el niño no aprende lenguaje de señas, pasa algo, el aprendizaje del niño es muy lento, entonces puede ser que ese compromiso auditivo esté asociado a un retardo mental, que le impide desarrollar un aprendizaje normal. Nosotros decimos, oye, pero hay otra niña que tiene un compromiso auditivo y la niña va a la universidad y no tiene compromiso en la parte intelectual. Entonces, cuando nosotros tenemos que revisar no solamente la conducta del escolar y cuál es la condición que presenta el escolar, sino también tenemos que revisar exactamente qué hay asociado, si hay algo más, o es solamente lo que tenemos allá al frente, quién más hay allí.
Entonces, a veces cuando como especialistas tenemos muchos años en la práctica, nosotros ya empezamos como a, no es que hacemos la evaluación como tal directamente, pero sí empezamos a ver el comportamiento y empezamos a decir, oye, yo creo que este niño tiene una conducta asociada, que no solamente es síndrome de Down, sino que tiene algo más. O está muy comprometido en la parte de su coeficiente intelectual que le permite desarrollarse de pronto en las habilidades sociales, pero no desarrollarse en el área académica. Entonces, nos encontramos siempre frente a padres que quieren respuestas. Ellos nos ven a nosotros como la solución a todas esas preguntas que ellos se vienen haciendo. Ellos quieren respuestas. Yo siempre me encontraba con padres que siempre me decían, yo quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir. Eso es lo más importante para mí. Oye, pero tu hijo tiene una condición, entonces tenemos que trabajar de otra manera, hay que hacer algunas adaptaciones, pero el papá siempre te va a decir eso, yo quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir, yo quiero que mi hijo sea como los demás niños. Entonces es allí donde viene como esa conexión entre lo emocional, entre las situaciones que se generan cuando nace un niño con una condición en la familia y que presentan ciertas circunstancias. Pero aunado a las condiciones de una necesidad educativa especial, podemos encontrar una condición patológica, que puede ser una esquizofrenia, que puede ser otra situación que tiene que ver con la parte patológica y que nosotros también, después de que tenemos cierto tiempo en la práctica, podemos empezar a identificar. Entonces nos quedan 7 minutos. Terminamos esta parte, tenemos un descanso muy cortico y iniciamos nuevamente. Después del descanso, quiero que por favor estén pendientes porque vamos a hacer una interrelación que va a ser evaluada, que tiene que ver con la actividad que ustedes tenían planificada para cierre de la actividad, que era la parte del caso. En la planificación dice que el participante cumpla con los parámetros solicitados, presentación de un caso hipotético, y en el último encuentro sincrónico se habla de la estrategia, será discusión de los casos. Entonces, después del descanso, vamos a hacer lo que es la parte de discusión de los casos que cada uno de ustedes me enviaron. Por eso quiero que estén atentos después del pequeño receso que vamos a tener, que es muy mínimo, es como para que se paren un poquito, se estiren, tomen un poquito de agua y vuelvan. Bueno, entonces como estábamos hablando, nos vamos a presentar, nos vamos a encontrar frente a situaciones que cada día encontramos más. Por eso nosotros no nos podemos quedar con lo que tenemos, siempre tenemos que buscar más, aprender más, porque en la materia o en el trabajo con personas siempre vamos a encontrar cosas, casos o situaciones particulares que nosotros tenemos que atender. Y nosotros tenemos que saber como profesionales hacia dónde vamos a dirigir cada uno de estos casos. En alguna situación también se me presentó, bueno, estuve frente a la dirección de una institución educativa relacionada con la parte de educación especial, que llegaban casos con condiciones patológicas, pues la institución estaba muy cerca de la frontera y se recibían muchos estudiantes del lado colombiano. Entonces ellos venían como buscando un espacio para incluir a aquellos jóvenes, eran jóvenes de 12, 14, 16 años, que tenían una condición patológica y que por el costo que se daba en ese momento en el lado colombiano, preferían traerlos al lado venezolano. Y ellos veían esa institución educativa especial como el lugar a donde podían llegar a estas personas y estar allí. Pero debemos tener mucho cuidado, porque nosotros debemos saber qué condiciones o qué patologías podemos tener dentro del aula de clase y qué patologías no podemos tener. Recuerden que cada una de estas condiciones patológicas tiene una forma de actuar, tiene una condición, una respuesta. Entonces podemos encontrar una determinada cantidad de patologías que las personas medicadas y controladas pueden llevar una vida normal, como hay otras que se van deteriorando y que si no tienen la atención adecuada, pues van a repercutir en algo peor. Y la persona se va desintegrando. Entonces nosotros allí como especialistas, como orientadores, como directores de instituciones tenemos que hacer esa intervención. Oye, hacer la evaluación del estudiante cuando va a ingresar a la institución educativa, identificar qué situación tiene, si tiene un retardo mental, si tiene un autismo, si tiene un problema de aprendizaje, simplemente una dificultad del aprendizaje que podamos evaluar en un momento determinado. O si el estudiante tiene una patología o una condición psiquiátrica que no le va a permitir estar dentro de la institución. Pero hay condiciones o situaciones patológicas que sí se pueden tener dentro de la institución y que bien tratadas la persona puede tener un desarrollo armonioso. Allí es la conexión, por eso es que yo le digo, nosotros siempre debemos estar acompañados
que todo el equipo de especialistas. Y si no lo tenemos, hacer la revisión del estudiante al especialista que le corresponde. Yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, nosotras no las sabemos todas. Sí tenemos cierto conocimiento, pero nosotros debemos no adelantarnos al acontecimiento. Yo siempre le decía a los padres y representantes, el niño se va a remitir al psicólogo, el niño se va a remitir al psiquiatra. Cuando yo tenga el informe en la mano, entonces nosotros vamos a poder realizar una intervención educativa eficaz y eficiente que permita mejorar la calidad de vida del niño. Recordemos que siempre buscamos el interés superior del niño. Fortalecer las habilidades del niño y disminuir sus condiciones que no son las más adecuadas. Entonces, allí es la conexión entre la mente y el cuerpo. Es nosotros saber hacer la intervención, cuándo lo vamos a hacer y cómo hacer cuando nos enfrentamos a situaciones patológicas que se puedan presentar en un momento determinado. ¿Cuándo es la presencia de una psicopatología? Para considerar la presencia de una psicopatología, esta debe ser un obstáculo para el desarrollo del individuo. Es decir, debe tener una connotación negativa para el sujeto y ninguna utilidad, o sea, ninguna ganancia. Debe ser negativo para el sujeto. Debe ser estratégica en el plano cognitivo, quiere decir que me afecte las habilidades cognitivas que son necesarias y determinantes para ese proceso de aprendizaje, que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte social, con la parte afectiva, emocional, que tiene que ver con lo mío íntimo, y con la parte emocional de cómo yo me enfrento frente a esas situaciones y cómo puedo llevar mis emociones. Y la parte biológica o la parte conductual. Recuerden que siempre la mente está unida a nuestro cuerpo. Todo aquello que altere de un momento a otro nuestra mente, nuestro cerebro, va a estar unido directamente a nuestra parte conductual, a nuestro comportamiento, y no solamente de nosotros, de nuestro organismo. Nuestro organismo es perfecto. Cuando algo no está funcionando bien, inmediatamente él envía el error. Algo sucede en nuestro organismo, hay una respuesta a ese estímulo, a esa situación que se viene presentando en un momento determinado. Entonces, bueno, nos queda prácticamente un minuto. Espero pues esta tarde de conocimiento sea retributiva, sea reiterativa, sea para cada día mejorar. Recuerden que en la segunda parte vamos a interactuar con aquellos que estén conectados y que esto va a ser evaluado, porque nuestro plan de evaluación, en la planificación que teníamos para el día de hoy, 4 de septiembre, perdón, tenemos lo que es el cierre de la materia y la discusión de casos, que es la que tenemos planificada. Vamos a evaluar la participación en la asistencia y vamos a socializar aquellos casos que ustedes realizaron, no solamente para que me lleve yo la información, sino para que sus compañeros, cuando se enfrenten a una situación determinada, ellos puedan tener una respuesta adecuada. Recuerden que estamos para aprender, para mejorar, para hacer cada día. Vamos a continuar hasta esta parte de la clase y luego vamos a hacer la explicación de cada uno de los casos que ustedes manejaron, para esperar un poquito que se conecten los que anteriormente estaban conectados. Por favor, les pido que se mantengan conectados, porque aproximadamente en un ratico de conversación vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte de los casos, donde ustedes me van a contar qué trabajaron allí, en qué se enfocaron y cuáles fueron los casos que ustedes trabajaron en esta última actividad, que es denominada estudio de casos. Obviamente, pues es una actividad que siempre me gusta hacer, porque estamos trabajando con lo que es el individuo, el niño, el ser humano. Y cuando nos enfrentamos frente a nos encontramos frente a alguna situación determinada, es nosotros donde hacemos lo que es este estudio de casos. Bueno, preparados para hacer esa evaluación, vayan buscando la información que tengan de su estudio de caso para ahorita hacer esa socialización. Voy a estar por aquí llevando la evaluación de ese estudio de caso, de los que participaron y de los que, a pesar de las situaciones, porque tenemos allí una compañera que está en cama, me acaba de enviar, está conectada desde su cama, pues tuvo un accidente y aún así ella es responsable, pues está conectada a la actividad. Entonces uno valora mucho ese esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí conectados, de estar allí queriendo aprender cada día más. Bueno, cuando estamos frente a la presencia de una psicopatología, para retomar el hilo de la clase,
Además, para considerar la presencia de una psicopatología, esta debe ser obstáculo para el desarrollo del individuo, es decir, debe tener una connotación en el plano social y afectivo, emocional o biológico-conductual. Ajá, aquí vamos a hablar de lo que es el DSM-4, que es el manual que nos ofrece de manera internacional para poder, allí se encuentran todas las clasificaciones o todas las patologías a nivel psiquiátrico que se puedan presentar. Entonces, ese DSM-4 es como un libro, es un manual, donde vamos a encontrar cada una de esas patologías y ahí nos dice, un ejemplo, la esquizofrenia, esto, las conductas estas, entonces es un manual bastante completo. Es un manual de lo que es los trastornos mentales y del comportamiento. Esta es una clasificación estadística internacional, o sea, este manual no solamente opera para Sudamérica, para Venezuela, para Colombia, sino que es un manual internacional que maneja la parte de enfermedades y otros problemas de salud. Fue publicado por la Organización Mundial de la Salud y también está el CIE-10, que es otro manual que nos ofrecen. El DSM-5 es mucho más actualizado. Tenemos el DSM-4, el DSM-5 y el CIE-10. Para referencia, cuando necesiten ubicar alguna patología como tal, lo buscan y lo descargan. Ajá, tenemos lo que es un trastorno mental. Se considera que un trastorno mental es un patrón de comportamiento psicológico o un grupo de síntomas con significación clínica que suelen interferir en la actividad del individuo o le causan malestar. La existencia de un trastorno mental supone la presencia de sufrimiento físico o emocional o el deterioro, la minimización o la reducción de las habilidades en el funcionamiento. Entonces va enlazado con lo que es la parte física, la parte emocional y las habilidades de funcionamiento y las habilidades sociales, que generan un riesgo para la persona y para las personas que están a su alrededor, o una conducta social o culturalmente inaceptable. Entonces allí también va de la mano con la cultura, ¿no? Por eso yo les decía, tal vez lo que se puede aplicar en un sitio no se puede aplicar al otro, porque tenemos que ver los patrones culturales de la sociedad donde se desarrolla la persona. En la etiología de los trastornos se acepta que pueden participar conjuntamente o no factores predisponentes, precipitantes, mantenedores o inhibidores. Hay varias formas de pensar, hay varios autores, hay algunos autores que nos hablan o nos dicen que las conductas psiquiátricas o patológicas pueden ser hereditarias. Hay otros autores que nos dicen que no, pero entonces siempre existen factores determinantes, es cuando nosotros hacemos ese estudio de casos, esa anamnesis que analizamos exactamente cuál es el origen desde el momento en que el niño nace y si tiene algunos antecedentes familiares que puedan repercutir de una u otra forma. Cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud se ha preocupado y define la salud mental como ese estado de bienestar en el individuo, es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, que siempre se nos van a presentar en un momento determinado, como yo les decía en las clases anteriores. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas, que nunca vamos a encontrar situaciones. La diferencia radica en cómo enfrento estas situaciones y cómo soy capaz de enfrentarlas en un momento cotidiano cuando me siento frente a las presiones de la vida que se puedan presentar, pues. Puedo trabajar de forma productiva, fructífera, a pesar de que tenga un ambiente de trabajo hostil, cómo me desarrollo frente a esas situaciones y si soy capaz de contribuir armoniosamente al desarrollo social frente a una comunidad. También se dice que la salud mental es ese desarrollo óptimo del individuo en los planos físico, intelectual, afectivo y social. Por eso yo le decía, nosotros somos seres sociales, somos seres afectivos. Puede ser que la persona en la parte intelectual sea muy capaz, pero puede suceder que tenga alguna situación que le permita integrarse a la parte afectiva y a la parte social. Podríamos hablar de algunos de los tipos de autismo que se pueden presentar en un momento determinado, que no tengan un compromiso intelectual o que la persona tenga o no tenga ese compromiso intelectual, pero en la parte afectiva y social sí lo tenga comprometido. Entonces nosotros tenemos que saber frente a qué nos estamos enfrentando. Por eso se dice que la salud mental es el desarrollo óptimo del individuo, los planos físico, intelectual,
afectivo y social, sin perturbar el desarrollo de sus semejantes. Cuando se trata de diagnosticar el grado de salud mental de un individuo, se debe evaluar aspectos como la percepción de la realidad. Por eso siempre le preguntan qué día fue ayer, qué día es hoy, qué día es mañana, en qué año estamos. Porque es enfrentarse a lo que es el perfil, de lo que es la realidad. ¿Sí? La percepción de la realidad, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es irreal, la autonomía funcional, las estrategias de manejo y afrontamiento del estrés. Entonces, quiere decir, como vuelvo y les repito, que en algún momento nosotros tengamos una forma de responder frente a un estímulo que nos deje sorprendidos y digamos, oye, ¿cómo hice eso? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Eso va a ser, o se va a dar en un momento determinado porque hay un estímulo y nuestro cuerpo reacciona. Pero el secreto está en que eso no sea repetitivo y que no nos genere una situación de malestar, sino que si en un momento determinado presentamos una condición o presentamos una situación, que sea en ese momento determinado, pero que no nos afecte para la vida cotidiana. Por eso no debemos etiquetar al niño porque en algún momento tuvo una reacción, entonces ya tuvo esa reacción e inmediatamente lo etiquetamos. No, hay que verlo en otras fases, en otros procesos para ver si reacciona de la misma manera, si la situación es repetitiva o cotidiana o si simplemente fue ocasional. Para hablar de psicopatología tenemos lo que son los modelos. El modelo biológico, porque también existen modelos. El trastorno mental se concibe como una enfermedad. La causa es somática, como en cualquier otra enfermedad física. Las alteraciones en el plano psicológico son debidas a una alteración estructural o funcional del cerebro, mente, cuerpo. Anomalías bioquímicas que tienen que ver con todas las sustancias que produce nuestro organismo para su funcionamiento, las anomalías genéticas y las anomalías neurológicas. Se contempla que en grupos familiares puede existir una predisposición genética, según algunos autores, hacia un trastorno y se habla de un grupo de riesgo. Por eso debemos siempre, dentro de la anamnesis, hacer todas estas preguntas. Se utiliza el término enfermedad mental como recurso explicativo para comprender desde la etiología del trastorno hasta la validez del pronóstico. El modelo conductual nos habla y rechaza el concepto de enfermedad somática, o sea, se enfrenta frente a ese concepto de enfermedad somática y defiende que muchos trastornos afectivos o del estado de ánimo están altamente influidos por factores ambientales y que la conducta anormal es el resultado de hábitos desadaptativos adquiridos por procesos de aprendizaje por condicionamiento. Entonces tenemos otra opinión, nos habla del modelo conductual y nos dice que no es una enfermedad, que está relacionado directamente a factores ambientales y que esta conducta anormal se presenta por hábitos desadaptativos o hábitos no adecuados o por procesos de aprendizaje por condicionamiento. Este modelo conductual nos habla de que propone una clasificación dimensional de los trastornos al entender que entre conducta anormal y no normal existen diferencias cualitativas y no cuantitativas. Quiere decir que tiene que ver más con las cualidades y no con la parte cuantitativa. Actualmente está muy vinculado al modelo cognitivo. El tratamiento se basa en las técnicas de modificación de conducta. Este modelo conductual nos habla más de que podemos tratar ciertas situaciones a través de las técnicas de modificación de conducta que le nombré hace rato, la desensibilización sistemática, el tiempo fuera, pero, vuelvo y les repito, existen algunos tipos de conducta, la asociación, el moldeado, la extinción, el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, pero no todas las conductas las podemos distinguir con técnicas de modificación de conducta. Tenemos que ver si la conducta tiene que ver con la parte patológica o no. Es donde nosotros nos enlazamos con el especialista para verificar a qué tipo de situación nos estamos presentando. Tenemos también el modelo cognitivo. Define la salud mental en base a 3 parámetros relacionados entre sí. La habilidad para adaptarse al medio físico o social,
la búsqueda de novedad y renovación y el sentimiento de autonomía funcional. Más que referirse a conductas anormales o trastornos mentales, se refiere a conductas o experiencias menos comunes y se ocupa de las alteraciones en el funcionamiento de los procesos de la atención, la percepción, la memoria y las emociones. Recordemos que el modelo cognitivo, cuando nosotros hacemos una evaluación en dificultad del aprendizaje o en retardo mental, por lo menos para el caso de Venezuela, nosotros teníamos unos parámetros, teníamos como unas normas, como unos modelos. Entonces nosotros evaluamos todas las áreas del desarrollo. Evaluamos el área personal social, el área laboral, el área cognitiva, y en esa área cognitiva vamos a evaluar los procesos de atención, si la atención es dispersa, si la atención tiene buenos periodos de atención. Evaluamos la memoria, si la memoria es a corto plazo, la memoria es a largo plazo, las respuestas a las emociones y la parte de las percepciones y de lo que tiene que ver con el conocimiento, lo que es la parte cognitiva. ¿Sí? Que allí entra la parte de lo que es el aprendizaje, cómo adquiero ese aprendizaje, los canales por los cuales yo lo adquiero. Los datos se registran mediante informes, nosotros hacemos esa evaluación, esa sí la podemos hacer de manera, desde el ámbito o desde el punto de vista educativo, porque evaluamos todos esos procesos. Si la memoria es dispersa, si la memoria es a corto plazo, si la memoria es a largo plazo, podemos colocar unas observaciones si queremos colocar algo adicional, y de esta forma nosotros hacemos una evaluación de ese modelo cognitivo, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas cosas que tienen que ver con la parte del cognitivo? ¿Cómo reacciona frente a sus emociones? Si el niño juega solo, si el niño se integra a un grupo, si el niño atiende una orden que se le da o si por el contrario no la atiende. Y debemos registrar. Lo más importante nosotros como profesionales, cuando realicemos estas evaluaciones, debemos registrar. Recordemos que nuestra memoria tiende a olvidar ciertas cosas, y si no hay un registro como tal, pues eso va a quedar allí. Cuando el niño vaya a otra institución educativa, cuando el niño vaya a otro lugar, entonces el especialista que lo atienda va a realizar ese informe que nosotros como especialistas pedimos. Existe una gran variedad de psicoterapias cognitivas o cognitivas conductuales que nos ayudarán a mejorar la conducta, no solamente en niños, sino también en adultos. Esto tiene mucho que ver con la parte de orientación de la conducta, porque nosotros como especialistas hacemos o podemos aplicar esas técnicas. Eso sí ya va más a la parte educativa. Ese reforzamiento que hacemos con el niño cuando hace algo bien, y ese reforzamiento negativo, ese reforzamiento positivo. La terapia racional, emotiva, la terapia cognitiva, todo ese tipo de terapias que ustedes van a encontrar en el ámbito que tiene que ver con la parte de la orientación de la conducta y que nos van a ayudar a alcanzar grandes logros. A veces nosotros como seres humanos creemos que no necesitamos, que somos perfectos, pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos formándonos, también debemos ver no solamente lo positivo, sino también nuestras debilidades, ¿sí? ¿Y en qué estamos fallando? Entonces eso lo podemos aplicar no solamente en el área educativa, también lo podemos aplicar en nuestra casa con nuestros niños. El ser humano es un ente biológico, psicológico, social, cultural, genético y espiritual. Somos un todo. Llegamos hasta aquí donde dice, para finalizar esta parte, que dice, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se puede definir la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Bueno, vamos a abrir el debate de los casos, para escuchar los casos. Y les voy a leer algo antes para que por favor se conecten. Por aquí les voy a escribir también por el WhatsApp, para que se activen los que estaban por allí, con lo que tiene que ver con los casos que cada uno trabajó, y les voy a regalar una lectura que ayer encontré entre mis cosas y que la quise compartir con ustedes. Conmigo la compartió una profesora que me dio en la parte de técnicas de modificación de conducta, y quiero regalársela a ustedes. Se llama El vuelo de los gansos. Dice,
La ciencia ha descubierto el por qué los gansos vuelan juntos. Vuelan formando una V, porque cada pájaro al batir sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de vuelo, comparado a que cada pájaro lo hiciera solo. Debemos considerar que la unión hace la fuerza. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Unidos venceremos, divididos caemos. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Todos debemos estar dispuestos a asumir responsabilidades. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante para mantener la velocidad. Una palabra de aliento incrementa las fuerzas. Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera. Si solo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Con cariño, su profesora de intervención psicopedagógica, Mayra Maldonado. Esta es nuestra última actividad sincrónica, nuestro último encuentro. Y por favor, pido que abran los micrófonos para escuchar a las compañeras, a los compañeros que están conectados. Vamos a abrir los micrófonos allí de las compañeras. Rosángela, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, bienvenida. Gracias. Una clase, la maestría. Rosángela, cuéntanos de tu experiencia en el caso, en el estudio de caso. Bueno, profe, pues mi estudio de caso lo hice basado en la experiencia que tuve con un estudiante de bachillerato que tenía muchos problemas emocionales. Entonces, cuando empecé a estudiar las patologías, vi que él tenía muchas características parecidas a la personalidad antisocial. Solo enfoqué en eso, en un trastorno de personalidad antisocial y cómo desde el punto de vista psicopedagógico podemos ayudar a ese estudiante a que empiece a modificar su conducta de forma positiva. ¿Me oye, profe? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vemos que lo más importante es siempre estima de los estudiantes, porque en este caso este chico antisocial, ¿sí? Este chico con personalidad antisocial tenía muchos problemas de autoestima baja. Perfecto, Rosángela. Se me escucha, Rosángela. Hemos estado por aquí conectadas por el WhatsApp. Perfecto. ¿Y qué dice? Que él hacía era porque él no se quería a sí mismo. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, yo un poquito convaleciente por un accidente que tuve, pero bueno, ahí voy poco a poco. Excelente, muy responsable. Estás allí conectada. Cuéntanos, Blanca, ¿tu estudio de caso lo basaste en base a qué? ¿En base a qué te enfocaste? Bueno, mi estudio de caso lo orienté hacia una niña que me llegó hace algún tiempito, es una vecinita. Entonces la niña tiene un problema de trastorno del lenguaje, entonces bueno, le pedí a su mamá que pues, me diera todo el caso para ver de qué manera pues yo podía utilizarlo para esta clase. Entonces bueno, es una paciente de 6 años de edad que presenta un trastorno del lenguaje. Ella ingresó a los 4 años a un servicio privado de hospitalización infantil con un diagnóstico de adenoamigdalitis, que se le agravó su estado de salud
y bueno, ella le hicieron una intervención quirúrgica del órgano fonoarticulatorio. Entonces, bueno, esta señora lleva a la niña a un centro de rehabilitación de acá de Mérida, yo soy de Mérida, que hay acá en la ciudad, para que la niña pues recibiera tratamiento, tratamiento en el área del lenguaje, en el área fonoarticulatorio. El especialista, el otorrinolaringólogo, fue el que prácticamente remitió, y el foniatra la remitieron a esta sala de rehabilitación. Exactamente, sí. Entonces, bueno, según todo lo que pude estudiar, según todo lo que pude sacar de los informes de los especialistas y todo esto, bueno, la niña presenta un déficit persistente en el lenguaje en el nivel 2, tiene dificultades para el aprendizaje escolar. Entonces, por lo menos en los aspectos cognitivos, tiene déficit de memoria secuencial, auditiva a corto plazo. O sea, es como, tiene tartamudez, lo que llamaríamos de esa manera, pues. En el aspecto conductual, tiene alteración en la capacidad de atención y tiene hiperactividad. Tiene poco control de las emociones. Otra cosa que le pudiera decir, bueno, en este caso, bueno, me atreví a hacer, o en el caso que los especialistas pues le mandaron terapia de ejercicios de respiración, ejercicios de educación de la voz, despacio, en voz baja, porque la niña tiende a gritar mucho, pero no tiene problemas auditivos. Entonces es bastante complicado el caso, le mandaron terapia ocupacional. Bueno, yo me atreví según el caso y según todo lo que investigué, que la niña debe mantener una actividad física diaria, ¿verdad? Que debe ser controlado por la madre, debe tener una rutina de estudios, rutinas de juego y realización de cosas que a ella, por ejemplo, le gusten para su edad. Hacer ejercicios de coordinación, por ejemplo, respiración y pronunciación de sonidos poco a poco. En este caso, por ejemplo, con sonidos como ar, ra, pa, ma, de manera que ella vaya articulando cada palabra en sonidos y luego, o sea, cada letra en sonido y luego en palabra. Claro, lo que pasa es que aquí estamos frente a un caso, fíjate, frente a una condición médica que vino dada por una situación particular allí, una situación médica, ajá, y ella tiene poca capacidad de atención, por lo que me estás diciendo, es un déficit. Sí. Ese déficit o esa poca capacidad de atención aunado a la hiperactividad que presenta, obviamente el canal de recepción de su aprendizaje se va a ver afectado. Porque si el niño tiene un déficit de atención, obviamente el proceso de aprendizaje no va a ser eficiente ni eficaz, porque hay una interferencia. Cuando hay una interferencia, los procesos de atención, los procesos de aprendizaje se va a ver afectado directamente. Entonces, allí hay que trabajar la parte del lenguaje, que obviamente lo hace el especialista de rehabilitación en la parte del lenguaje, y también hay que trabajar la atención de la niña con actividades que nos vayan ayudando a mejorar los procesos de atención. Recordemos que si nosotros no atendemos, no vamos a aprender. Si nosotros no nos centramos en lo que estamos haciendo, nuestro proceso de aprendizaje no va a ser eficaz. Entonces, cuando hay factores adicionales que interfieren en ese proceso de aprendizaje, entonces obviamente vamos a tener allí esa interferencia que no va a permitir que la niña se desarrolle armoniosamente y que su aprendizaje no sea el adecuado. Hay una patología, hay una condición médica que desencadenó la situación, pero hay factores asociados, porque el déficit de atención, la parte de la capacidad de atención son otros factores diferentes. Hay muchas actividades, incluso juegos, que nos permiten ayudar a trabajar la atención. Hay juegos de memoria, hay juegos de asociación, dependiendo de la edad de la niña, que podemos trabajar, y también a través del apoyo de la terapeuta ocupacional. Ellos también trabajan actividades para la parte de lo que es la atención
la memoria y lo que tiene que ver mejorar estos procesos que vienen dados desde la parte cognitiva y que obviamente necesitamos mejorar. Entonces, en esas recomendaciones está lo que es la parte de la terapia del lenguaje, porque obviamente necesitamos realizar ejercicios que mejoren el proceso de articulación, foneación, de pronunciamiento de la niña, pero no solamente eso, también necesitamos trabajar la parte de terapia ocupacional para mejorar la capacidad de atención de esta niña y algunas actividades que nos permitan mejorar el déficit de atención en esta niña. Entonces, es importante cuando nosotros analizamos un caso, muchísimas gracias, Blanca, de que identificar cada una de esas actividades. Entonces, si ven como nosotros como docentes terminamos enlazados con el fonoaudiólogo, terminamos enlazados con el psicólogo, terminamos enlazados con los especialistas, porque nosotros manejamos seres humanos. Y cada caso es particular, ninguno se parece al otro, podrán tener algunas similitudes, pero cada caso es particular. Entonces, estos estudios de casos nos permiten identificar situaciones que van a ser diferentes en cada uno de nuestros niños. Por eso se dice que el área de atención para las personas que presentan alguna anormalidad, alguna necesidad educativa especial, se deben trabajar en grupos pequeños. Incluso hay países donde la atención es 1 a 1. No atendemos así como en Venezuela, que atendemos grupos de 8, de 7, de 6, de 5 niños, sino a que atendemos el niño de a 1 a 1, en actividades de 1 a 1, porque nos permiten tener mejor comunicación o mejor conexión con el niño directamente, que necesitan una atención especializada. Porque yo como docente podría buscar en internet y enseñarle algunas técnicas para mejorar el lenguaje, pero si nosotros remitimos al especialista, pues obviamente este va a manejar desde su especialidad, desde su conocimiento, aquellas terapias o aquellos ejercicios que permitan mejorar el proceso de pronunciación o de foneación de este niño. Recordemos que él tuvo una situación patológica de salud afectada, entonces bueno, esa rehabilitación es un proceso. Creo que por allí nos terminamos de minutos. Nos quedan 7 minutos, bueno, vamos a cerrar. No sé si alguien quiere opinar algo relacionado con la materia. Yo me emociono mucho cada vez que doy esta materia. Tengo muchos años trabajando en el área de la educación y me encanta trabajar con los seres humanos, con los procesos de aprendizaje, de conocimiento, porque todos los días aprendemos algo. Yo aprendo de ustedes, aprendo cada día que leo un libro, lo abro para poder dar la clase o para mejorar, y realmente es un proceso. Quiero que se lleven para la vida, que debemos prepararnos, debemos ser cada día mejores personas. Los felicito porque están aquí, queriendo aprender cada día más, queriendo formarse, aún en medio de toda la situación que estamos viviendo, situación país en el término o en el área educativa, que no es un secreto para lo que es Sudamérica, que siempre los educadores pues están como por debajo de todos los demás especialistas, pero nosotros tenemos en nuestras manos el futuro del país, tenemos en nuestras manos nuestros niños, que son la semillita que va a dar el fruto en los próximos años. Entonces, como nosotros tenemos en nuestras manos esa semillita, vamos a hacer que esa semillita crezca, que esa semillita se fortalezca, que esa semillita salga, sea muy fuerte, que sus ramificaciones sean fuertes y que nuestros niños sean niños no solamente con conocimiento, que sean niños sanos emocionalmente, que sean asertivos, que sean capaces de ponerse en el lugar del otro niño, que aprendamos a manejar los conflictos y aprendamos a manejar las situaciones. Recordemos que toda la vida vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar inconvenientes, vamos a encontrar problemas, pero la situación radica, o la importancia de esto radica en cómo nosotros afrontamos las situaciones que se nos van a presentar. Desde el aula de clase hay muchas técnicas que podemos manejar dentro del aula de clase que nos van a ayudar a mejorar la capacidad de atención a la capacidad de cada uno de nuestros niños, ya sea para minimizar conductas o para fortalecer conductas. Estas técnicas pues las pueden encontrar en algunos manuales, las pueden encontrar por bibliografía que tenemos por internet. Son muchas técnicas que podemos aplicar. La técnica se aplica de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo, si vamos a hacer tiempo fuera, pues vamos a examinar la edad del niño y cómo la vamos a aplicar. Es importante que cada caso lo manejemos de manera particular. Recuerden que nosotros no somos iguales, todos somos diferentes. Y pues con esto cerramos lo que es nuestra última actividad dentro de la planificación de lo que es la maestría de nuestra materia de intervención psicopedagógica. Recuerden que el día 2,
se entregó la última actividad. Yo voy a abrir plataforma hoy para aquellos que todavía tienen alguna actividad pendiente, la puedan cargar. Tenemos también el caso de la compañera que tuvo un problema fuerte de salud. Ella, hace rato estábamos conectadas vía WhatsApp, me estaba contando la situación para que puedan subir las actividades que tengan pendientes. Más o menos el día lunes o martes estaremos cerrando. Y no sé, pues, si tienen algo más que decir para el cierre de esta actividad. Si alguno quiere participar. Creo que Rosángela se le fue el audio y nos dejó como a medias. No terminamos de escuchar su caso. Creo que tuvo un problema con el audio. Creo que no la escuchamos. Sí, aquí estoy. Bueno, Aquí estoy. Rosángela. Es que tengo problemas con el audio por la señal. Ah, ok. ¿Te escuchamos bien? Bueno, profe, pues sí, para cerrar, les puedo decir que me gustó mucho la materia, aprendí mucho, de verdad, fue muy provechosa. Y pues gracias, profe, por toda la atención, porque cuando existen ciertas dudas, pues usted siempre estuvo presta a ayudarnos y aclarar esas dudas. Gracias por su disposición. Nada, estamos para servir, precisamente de eso se trata. A pesar de que estamos de manera virtual, es importante esa conexión, ese acercamiento con el profesor, de poder encontrar una respuesta adecuada en un momento determinado, porque pues no estamos en un aula de clase presencial donde de pronto podemos hacer las preguntas, podemos hacer esa interacción que generalmente hacemos con el docente, donde tenemos dudas, donde tenemos preguntas. Entonces es importantísimo ese contacto físico. De verdad muy agradecida. Por aquí tengo la evaluación de Rosángela, tengo la evaluación de Blanca, que fue las que escuché. Dentro del porcentaje de evaluación había una ponderación para los estudiantes que se conectaran en las clases sincrónicas. Entiendo la situación que se pueda presentar, porque pues a todos nos ocurren situaciones, y pues los invito a que no solamente se queden con lo que aprendimos de aquí en la materia, sino que nos lo llevemos para la vida, nos lo llevemos en el ámbito profesional, no solamente nos quedemos con lo de nuestro país, que podamos aprender incluso cosas o formas de manejar los aprendizajes, no solamente en Venezuela, sino a nivel de otros países que manejan el nivel de lo que es educación especial o educación para niños con algún tipo de discapacidad de una manera diferente. En ese proceso de formación estamos formándonos en el área de atención a niños, niñas, adolescentes y adultos. Recordemos que las puertas están abiertas para seguir aprendiendo. Tenemos una cantidad de información disponible, incluso en las redes, en el internet, en Google, donde podemos manejar algunas técnicas. Debemos tener cuidado porque pues, que sea información de fuentes fidedignas, porque algunas técnicas se pueden aplicar a algunas edades y otras no, y la forma en la que nosotros nos aplicamos. Generalmente, esto es una materia que es como ese complemento, porque nosotros iniciamos hablando de lo que era la orientación, la intervención educativa, hablamos de los modelos del cíclico, del cíclico, de los modelos de consulta, luego nos fuimos hacia esas áreas de intervención, cómo trabajamos esas áreas de intervención, qué era la orientación profesional, vi por allí unos portafolios muy bonitos, la orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención a la diversidad, a todos aquellos niños que por alguna situación tienen un proceso de aprendizaje diferente, el sistema de educación formal y los medios comunitarios o las organizaciones sociales. También hablamos acerca de los agentes de orientación, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, trabajadores sociales, médicos y todos aquellos especialistas que entran dentro del ámbito. Recordemos que no estamos solos, que contamos con una red de equipos de profesionales que podemos contactar para poder identificar cuando tengamos algún tipo de patología o alguna situación que se nos pueda presentar en nuestra aula de clase. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este trimestre, esta materia tan bonita, y los invito pues, que continuemos ese proceso de enseñanza y aprendizaje.